¿Qué tal, gente? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es martes 21 de febrero. El día de ayer, lunes 20, pues no pude crear video porque aquí en Cataluña es festivo y lamentablemente pues no me queda tiempo porque estoy con mi hija que no la puedo llevar a la guardería, entonces estoy con ella todo el tiempo y me es imposible crear este tipo de videos, pero aquí estamos porque este fin de semana han pasado un montón de cosas en España que tienen que ver muchísimo con la comunidad migrante y hay un tema que me preocupa bastante, del cual ya había hablado antes, pero me gustaría referirme hoy nuevamente porque como les digo, me preocupa muchísimo y es cómo nos miran a nosotros los inmigrantes, la comunidad migrante en España, en Europa, en algunos otros lugares del mundo, y cómo esa visión que es para mí obviamente completamente errada, quiere llegar a posicionarse también en América Latina. Este domingo vimos una entrevista que esperábamos muchísimo más de ella, que yo creía que iba a ser bastante interesante, lo fue realmente, pero me esperaba mucho más de Évole con Macarena Olona, ¿no? Hablando un poco de este partido radical de extrema derecha, Vox, en España. Y pues ella, digamos que entre comillas, nos confirmaba todo lo que ya sabíamos. Dentro de sus filas pasan cosas raras, hay tergiversación de dinero, obviamente tienen influencia de grupos externos. Hay personas supremamente radicales, machistas dentro de sus filas, con pensamientos y alusión al nazismo. Se habló de un montón de temas. Si no han visto ese programa, les recomiendo que vayan a verlo porque creo que para los que no se han dado cuenta que Vox es una farsa en España, pues este es un pequeño pasito para entender hacia dónde están yendo. Las izquierdas obviamente critican muchísimo que se le dé voz, altavoz y visión a esas personas de extrema derecha en medios de comunicación porque les están haciendo propaganda y mucha gente se entera de ellos, pero es que también yo creo que es la forma de hacerle entender a esa gente que cree que ellos son alguna solución posible, que se quiten esa venda de los ojos y entiendan de una vez que además de tener pensamientos radicales, de terminar con un pensamiento abierto y democrático, porque abiertamente han dicho que cerrarían medios de comunicación, prohibirían partidos políticos, están en contra del feminismo, están en contra de los inmigrantes, nos culpabilizan de un montón de cosas, pues hay que empezar a enseñar a la gente y de esto hay que mostrarles que además hay gente supremamente arrepentida dentro de las filas de ese partido, pero como les digo, lo que más me preocupa es que este partido hace bastante tiempo ya han tenido contactos con los partidos de extrema derecha latinoamericanos y sabemos que Latinoamérica ha estado profundamente históricamente sumergida en las derechas radicales. Y voy a hablar ahora aquí desde lo personal. Colombia ha sufrido de las extremas derechas desde hace muchísimo tiempo y por ejemplo este partido Vox había tenido contacto con lo que era el Centro Democrático en Colombia y con los candidatos del Centro Democrático en Colombia, cosa que ya habíamos denunciado que no nos parecía para nada normal, pero para que vayan viendo las relaciones de las cosas. Muchas veces se critica es que la internacional socialista, que los gobiernos de izquierda se están aliando para hacer que no sé qué, que bueno, todos los proyectos que se hablan por ahí, pero es que las derechas lo han hecho siempre, lo siguen haciendo y para mí obviamente es en perjuicio de todos nosotros. Así que esto es preocupante. Y más preocupante, bueno, no es preocupante, pero ya es una revelación que sabíamos, es que se han desviado muchísimos dineros dentro del mismo partido, que es el que se supone que defiende la transparencia y no sé qué más cosas hablan por ahí, y son un partido que a primera vista, después de leer los datos y escuchar a las personas, parece que hay muchísima corrupción dentro. Hoy las filas de todas estas derechas están supremamente alarmadas porque les está yendo muy mal, entonces las cuentas cómicas de toda esta gente y las cuentas de bulos que escriben todo el tiempo en mis redes sociales, que son cuentas creadas el día anterior para alterar, digamos, el comentarios en videos que hablan sobre derechos humanos, sobre derechos laborales,
y bueno, todos los bulos que se esparcen alrededor, pues esta gente obviamente con dinero, muchos mecanismos, intenta, digamos que esparcir bulos, crear conflictos, entrar a escribir de todo lo que puedan en sus redes sociales, escondiendo obviamente la cara, muchos en su mayoría, y otros con sus cuentas grandes que no sé por qué siguen las personas, porque obviamente se entiende que es puro odio, puras mentiras. Pero bueno, intentan esconder lo que ya hemos visto. Donde están gobernando es un desastre total. Han estado votando en contra de todo lo que el verdadero pueblo necesita, y pues es muy triste porque ya hemos dicho varias veces que España es increíble. La Europa de los derechos humanos, de la igualdad, es lo que yo defenderé siempre, pero cuando empiezan a llegar estos partidos políticos a ir por otro camino, pues ya nos preocupa. Si esto llegara a pasar realmente, yo intentaría convencer a mi esposa alemana, pues que vive muy cómodamente aquí en Europa, de que nos fuéramos de aquí, porque no me interesa vivir en algo a lo que ellos quisieran imponer aquí en Europa, no me interesaría. Ahora vivimos muy cómodos, amo España, pero estamos muy tranquilos porque se respira tranquilidad, hay derechos de cierto modo, pero si llegan al poder este tipo de personas, pues obviamente crearían un estilo de vida con el que yo no estoy de acuerdo y con el que no quisiera participar o pertenecer, ¿no? Por eso igual intentamos luchar desde aquí con todos ellos. Pero bueno, vamos al grano. Les tengo un artículo hoy, obviamente, sobre este tema, que es este. Vox trasvasó 2 millones de euros más a la fundación que presidía Abascal sin informar a sus afiliados. Es algo de lo que habló, como les digo, Macarena Olona en su intervención del domingo pasado en lo de Évole. Ella habló de que aquí ya había algo raro, pero esto no es a lo que quiero ir. Lo principal va a ser el primer párrafo de este artículo. El traspaso de fondos desde el partido a disenso suma 4,9 millones en menos de 2 años. Y bueno, esto ya es preocupante, que se desvíe dinero público, además, porque es dinero de todos nosotros, de nuestros impuestos que se le da a los partidos políticos para que puedan hacer las cosas bien, y esta gente los está desviando. ¿Para qué los está desviando? Pues miren esto, y esto es lo que más me preocupa. Bueno, este artículo es del 18 de febrero, ¿no? Hace un par de días. Miren esto. Vox donó en febrero del año pasado 2 millones de euros a su fundación Disenso, que ha convertido en una potente plataforma para su desembarco en América Latina. Y aquí es donde yo digo, wow, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, desembarco Vox en América Latina es algo de lo que ya se viene hablando hace algunos años. Como les digo, ya se han visto contactos entre los partidos que nosotros denunciamos como extrema derecha en Latinoamérica, en Colombia por lo menos nosotros, yo lo he hecho. Y Vox obviamente acá, que todos ya sabemos qué tipo de personas son las que pertenecen a este partido político. Pero entonces, que se intente desde España manipular o intervenir en cosas de nuestros gobiernos latinoamericanos, que estamos todavía bajo ese yugo de las extremas derechas, del colonialismo y todo esto, pues es bien complicado y hay que tener mucho cuidado. Este año estamos en año electoral en España, y por eso obviamente, lo repito, vamos a ver noticias de todo tipo, sobre todo bulos en contra de este gobierno. Cada vez que me informo más sobre el tema de la ley del solo sí es sí, es muy preocupante. Lo mismo que está pasando con la nueva ley de protección animal, donde han salido bulos de que ahora tú no puedes matar un ratón en tu casa porque o si no puedes ir a la cárcel, y que te van a quitar las mascotas que tienen en tu casa. Y obviamente estas son personas de extrema derecha creando bulos a diestra y siniestra por todo lado porque la gente se los cree, y hay que empezar a entender que esto no es cierto. Igual que con la ley del sí es sí, hay algunos problemas que están atravesando en la justicia española, y por eso publiqué un video, que vayan a verlo, porque va a haber personas que van a decir, no, claro, debe haber algunos errores que hay que corregir, obviamente, porque no quisiéramos que a nadie se le rebajaran las penas, pero también hay que entender que hay jueces que están aplicando la ley de forma errónea, y eso lo demuestran las estadísticas, los números que publicaba en ese video, y por eso les digo que vayan a verlo, porque las personas que han tenido bajas de condena y que no están en firme, además, y publicaré un video sobre ese tema
durante los próximos días para que entiendan cómo nos manipulan y cómo nos hacen pensar de cierta forma los medios de comunicación que obviamente pertenecen a grupos empresariales gigantes que están en contra del gobierno. Por todo lo que estamos viendo, ¿no? Topes a los alimentos, topes por aquí, topes por allá, diciéndole a la banca que no se enriquezca. Bueno, eso es todo un engranaje de gente intentando tumbarnos los derechos, ponernos la más difícil para que ellos se puedan enriquecer y seguir manteniendo sus privilegios. Esto es algo bien complicado, pero hay que hablar de eso. Así que les decía, ¿no? Hay que ir a ver ese video de Olona del domingo pasado, revisen mis cuentas personales, ahí tengo un montón de información sobre lo que para mí es Vox, que es una desgracia para la democracia española, que gente piense que ellos son la solución me parece terrible, que haya latinoamericanos, personas de comunidades minoritarias que apoyen a este grupo de personas me parece terrible, que ellos no defienden nada más que los privilegios de una élite y eso hay que darse cuenta y son igual de corruptos al resto de políticos para no sacar a nadie de ahí. De esto ya he hablado antes, así que hay que tener muchísimo cuidado. Este artículo obviamente continúa con las denuncias de los desvíos de fondos que son bien complicados. Terminemos de leer ese párrafo. Según fuentes conocedoras de la prisión, casi 2 meses después de aquel traspaso de fondos el 1 de abril, el partido que preside Santiago Abascal celebró su asamblea anual en la que el tesorero Pablo Sáez no dijo ni una palabra de esta generosa donación que suponía casi el 20% del dinero que había en la caja, 10,2 millones. La aportación tampoco figuraba en las cuentas anuales del 2021 que fueron aprobadas por los afiliados en votación telemática. Solo había una alusión de pasada en el último párrafo del informe económico que citaba, entre los objetivos para 2022, consolidar el gasto en la promoción de principios y valores a través de la Fundación Disenso. El artículo continúa obviamente ahí destacando un poco sobre la corrupción que hay dentro de Vox, que ya pues la conocíamos, sobre todo si estudian un poco quién patrocinó la creación de este partido político y quiénes están detrás de este partido político, no las caras visibles que siguen siendo un poco marionetas, sino quiénes están detrás de esto y por qué quieren expandirse en América Latina. Bien preocupante, muy preocupante para la comunidad migrante y para nuestros familiares y amigos que aún están en Latinoamérica, que posiblemente tendrán que ver la llegada del desembarco de todo el aparato mediático y el dinero que hay detrás de esta gente allí, donde ya tenemos algún problema de comunicación con nuestros medios de comunicación. Así que atentos, piensen muy bien por quién votaremos este año. Yo no les voy a decir obviamente por quién votar, pero sí les puedo decir por quién no deberíamos hacerlo, porque será regresar mucho en el tiempo y perder muchísimo de lo que hemos ganado durante los últimos años. Así que una reflexión muy grande, los leeré, estaré pendiente de todo lo que tengan que decir sobre este tema, pero por favor no nos dejemos engañar por este tipo de personas. Busquemos un poco mejor información y veamos que no son la solución realmente que ellos están vendiéndole a España, a los migrantes y a toda la comunidad obviamente internacional. Un abrazo grande y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao.